Todo el mundo con las manos arriba. Aunque volver el tren para ti y tu tristeza esconde aquellas lágrimas, volveré. Imagina una noche estrellada en las tierras áridas de Michoacán, donde un niño sueña con conquistar el mundo a través de su voz. Ahora, visualiza esa misma voz elevándose en escenarios iluminados, uniendo corazones con ritmos irresistibles, solo para ser silenciada por la obscuridad más cruel. Esta es la historia de Sergio Gómez, un hombre que nació para brillar, pero cuyo destino se tiñó de tragedia. Una vida que nos enseña sobre el poder de la música, el precio de la fama y el legado que trasciende la muerte. Prepárate para llorar, para reír, para sentir el pulso del duranguense en tu pecho. Bienvenidos a Vidas que dejaron huella. Paulo Sergio Gómez Sánchez vio la luz por primera vez el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, Michoacán, México. En un pueblo donde la vida era dura, marcada por el trabajo en el campo y las tradiciones familiares, Sergio creció rodeado de sonidos que moldearían su destino. Desde pequeño, mostró un talento innato para la música. Imagina a un niño cantando en fiestas locales, su voz pura y potente resonando las calles empedradas, soñando con algo más grande que las montañas que lo rodeaban. Como muchos mexicanos en busca de oportunidades, Sergio emigró a Estados Unidos en su juventud. Se instaló en Chicago, una ciudad vibrante donde la comunidad mexicana florecía. Allí, trabajaba en empleos modestos, pero su pasión por la música no se apagaba. En Chicago, Sergio se unió a grupos locales, perfeccionando su estilo. Antes de fundar su propio legado, formó parte de AK-7, una banda que le dio experiencia en el escenario y le abrió los ojos al potencial del género duranguense. Este estilo, nacido en las calles de Chicago entre inmigrantes de Durango, fusionaba el ritmo acelerado de la banda sinaloense con toques de norteño y polka, impulsado por teclados, tambora y tuba eléctrica. Sergio no solo lo adoptó, lo hizo suyo, infundiéndole emoción y alma. Estos inicios no fueron fáciles. Sergio enfrentó la soledad del migrante, el cansancio de jornadas laborales interminables y el rechazo inicial en un mercado musical competitivo. Pero su determinación era de acero. Cada nota que cantaba era un grito de resiliencia, un recordatorio de sus raíces en Michoacán. Poco a poco, su voz comenzó a destacar, atrayendo a compañeros que compartían su visión. Era el comienzo de algo épico, un sueño que se materializaría en el verano de 2001. En el verano de 2001, en Michoacán, Sergio Gómez, junto a Armando Rodríguez y Rafael Solís, exmiembros de Montes de Durango, fundaron Capas de la Sierra. El nombre evocaba paz en las sierras de su tierra natal. La formación inicial incluía a Sergio como voz principal, Óscar Cepeda en segunda voz, Rafael Solís y José Luis Corral en teclados, Armando Rodríguez en tambora, Simón Valtierres en tuba eléctrica y tercera voz, y Jair Loredo en batería. Su debut discográfico llegó en 2003 con Arrasando con Fuego. Este álbum fue como un incendio en la pradera, ardiente, imparable. Pero fue en 2004 con Pensando en ti cuando explotaron. El sencillo Volveré escaló las listas en México y Estados Unidos, convirtiéndose en un himno de amor y desamor. ¿Quién no ha sentido el dolor en esas letras? Volveré, aunque me muera de amor. Sergio, con su voz emotiva y carismática, tocaba fibras profundas. Ese año también lanzaron 20 éxitos con la fuerza duranguense, consolidando su presencia. El ascenso fue vertiginoso. En 2005, Más Capaces que Nunca trajeron más éxitos, y recibieron su primera nominación al Latin Grammy por Pensando en ti en la categoría de Mejor Álbum Banda. Sergio no solo cantaba, producía, componía, lideraba. Su carisma en el escenario era magnético, bailes energéticos, interacción con el público, una energía que hacía vibrar a miles. Capaz se convirtió en sinónimo de fiesta, de unión cultural para los mexicanos en el exilio. Sergio vivía en Avon, Indiana, cerca de Indianápolis, equilibrando fama con una vida familiar discreta. Sergio Gómez y Capas de la Sierra fueron pioneros en la popularización del duranguense. Este género, surgido en Chicago entre inmigrantes de Durango en los años 90, era una explosión de ritmos rápidos, con teclados electrónicos simulando vientos y un paso de baile contagioso. Capaz lo llevó a masas globales. Su canción Jambalaya, en 2003, ayudó a introducirlo en un mercado muy viral. Con álbumes como Conquistando Corazones en 2006, Capaz expandió el género más allá de comunidades latinas. Sus giras llenaban arenas en México y Estados Unidos y temas como Mi Credo y Pero te vas a arrepentir se convirtieron en clásicos. El duranguense no era solo música, era identidad, un puente entre el hogar dejado atrás y el nuevo mundo. Sergio, con su voz apasionada, encarnaba eso, el migrante triunfador que cantaba al amor, al desengaño, a la vida misma.
Gracias a ellos, el duranguense influenció a bandas como Patrulla 81 y Montes de Durango, creando una ola que dominó las radios en la década de 2000. Qué ironía que un género de paz y fiesta naciera en la lucha, y que su máximo exponente pagara un precio tan alto. Los logros de Sergio y Capaz fueron monumentales. En 2007, Capaz de la Sierra fue nominada al Premio Lo Nuestro, la categoría de Artista Duranguense del Año, compitiendo con Alacranes Musical y Grupo Montes de Durango, un reconocimiento que subrayó su impacto en el género regional mexicano. Ese mismo año, lanzaron Capaz de Todo por Ti el 20 de noviembre y en vivo desde el Auditorio Nacional, capturando la esencia de sus conciertos épicos. Fueron nominados nuevamente al Latin Grammy en 2007 por Conquistando Corazones, una distinción póstuma anunciada apenas días después de su partida, que honró el legado del grupo y de Sergio como su alma indiscutible. Sergio, como líder, acumuló ventas millonarias, colaboraciones y un estatus de ídolo durante su vida, dejando una marca eterna en la industria. Pero más allá de premios, su huella era emocional. Sergio conectaba con fans a nivel personal, cantaba sobre amores rotos que todos hemos vivido, sobre la resiliencia del alma mexicana. En entrevistas, hablaba de su amor por la familia, su esposa e hijos, aunque mantenía su vida privada. Vivía modestamente en Avon, Indiana, donde su tumba hoy es un sitio de peregrinación. Su legado trasciende, inspiró a generaciones de músicos a fusionar tradiciones con innovación. Imagina las noches en que sus canciones sanaban corazones heridos, uniendo familias separadas por fronteras. La tragedia golpeó como un rayo. El 2 de diciembre de 2007, tras un concierto en Morelia, Michoacán, Sergio y dos representantes fueron secuestrados por sicarios. Habían recibido advertencias de no presentarse, posiblemente de carteles narco. Los otros fueron liberados, pero Sergio no. Su cuerpo fue hallado esa madrugada en las afueras de Morelia, torturado con contusiones en pecho y abdomen, quemaduras en el rostro con encendedor y estrangulado. A los 34 años, la voz que conquistaba se apagó. Investigaciones apuntan a un vínculo romántico con una mujer relacionada con un grupo criminal, pero el crimen permanece sin resolver. El mundo se conmocionó. Fans lloraron en vigilias, la industria musical tembló. 6 días después, el 6 de diciembre, recibió una nominación póstuma al Grammy, un tributo amargo. Fue enterrado el 12 de diciembre en West Ridge Park Cemetery, Indianápolis. Su muerte fue uno de los primeros atentados contra figuras del regional mexicano, marcando una era de violencia. La muerte de Sergio dejó un vacío inmenso que Capaz de la Sierra nunca pudo llenar por completo. El grupo perseveró con coraje, lanzando álbumes y sencillos para honrar su legado, pero enfrentó tormentas emocionales y divisiones internas que fragmentaron su espíritu. Hoy, aunque siguen activos en escenarios selectos, ya no son tan populares ni tienen el arraigo masivo de antaño. Su brillo se ha atenuado, convirtiéndose en un eco nostálgico de la era dorada, un recordatorio conmovedor de cómo una voz única puede definir para siempre el alma de una banda. La historia de Sergio Gómez y su paso por Capaz de la Sierra es mucho más que la de un cantante con una voz inconfundible. Es la historia de un hombre que, con esfuerzo, pasión y entrega, logró trascender las barreras de la música regional mexicana para llegar al corazón de millones. Su voz, cargada de sentimiento y verdad, se convirtió en un puente que unía a la gente con sus propias emociones, con sus alegrías y con sus dolores. Sergio no solo fue el líder de una agrupación, fue el alma de Capaz de la Sierra. Bajo su mando, el grupo alcanzó una proyección internacional que pocos imaginaban posible para un género que, en ese entonces, aún luchaba por abrirse paso en nuevos escenarios. Sus canciones, que hablaban de amor, desamor, esperanza y lucha, se transformaron en himnos que acompañaron a una generación entera. Cada interpretación suya tenía un sello tan auténtico que, incluso hoy, al escucharlas, pareciera que su espíritu sigue presente, recordándonos que los grandes nunca se van del todo. Pero quizá lo más profundo que dejó Sergio Gómez no fueron solo los éxitos musicales, sino el ejemplo de que la pasión y la dedicación pueden cambiar destinos. Él mismo desafió la adversidad, construyó un sueño desde cero y lo compartió con el mundo, demostrando que, aunque la vida pueda ser injusta y corta, lo que se hace con el corazón permanece para siempre. El legado de Sergio vive en cada acorde de Capaz de la Sierra, en cada nota que aún retumba en las radios, en los escenarios, en las fiestas y en los recuerdos de quienes le escucharon cantar. Su voz inmortal continúa siendo un refugio para quienes encuentran en la música un alivio y una compañía, y su historia, aunque marcada por la tragedia, nos recuerda que el verdadero triunfo no está en la cantidad de años vividos, sino en la intensidad con la que se toca la vida de los demás. Sergio Gómez nos enseñó que la música es capaz de vencer al tiempo y a la muerte, porque mientras exista alguien que cante sus canciones, mientras un corazón se conmueva con su voz, él seguirá vivo. Y así, entre notas y recuerdos, Sergio no solo conquistó corazones,
se convirtió en un símbolo eterno de la esperanza y la fuerza del alma. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional por vidas que dejaron huella. Si esta historia te conmovió hasta las lágrimas o te hizo sonreír con nostalgia, suscríbete al canal para más relatos de figuras inolvidables que marcaron nuestras almas. Dale like si sientes que su legado merece ser eterno, comparte con alguien que necesite esta dosis de emoción, y activa la campanita para no perderte las próximas historias.